Ya lo comentábamos al comienzo del informativo, la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Para eso vamos a contactar a Claudio Fantini. Buen mediodía, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Valeria. Buen mediodía, Humberto. Un gusto saludarlos. Lo mismo, Claudio. Bueno, lo primero para preguntarte, Claudio, obviamente para contextualizar un poco, saber sobre la importancia de este líder opositor. ¿Por qué? Uno se preguntaría tal vez tanta trascendencia internacional en su muerte. Bueno, la trascendencia internacional tiene que ver con que eh, una muerte como la de Navalny haga que se sospeche directamente de Vladimir Putin. No hay forma de que se pueda evitar pensar que fue asesinado y por Vladimir Putin. Aunque le hubiera caído un elefante y lo hubiera visto toda la gente, cómo le cayó el elefante, la sospecha va a ser que al elefante se lo arrojó Vladimir Putin y ahora va a quedar claro por qué. Eh, Alexei Navalny llegó a ser el mayor exponente de la oposición a Vladimir Putin. El mayor desafío que ha tenido Vladimir Putin en los últimos años, junto con Yevgeny Prigozhin, quien fue leal absolutamente a Putin, además de socio en negocios muy oscuros, hasta que se levantó en rebelión contra el generalato ruso y terminó muriendo en un avión que cayó misteriosamente sobre el territorio ruso. Bueno, Prigozhin en los últimos meses de su vida y Navalny durante prácticamente los últimos 40 años es una figura que representa, perdón, de los últimos 20 años, es una figura que representa la disidencia de Vladimir Putin. Él fue un dirigente político del Partido Liberal Yabloko. Ese partido terminó convirtiéndose en una suerte de oposición ficticia al régimen, pero siendo funcional al régimen. Navalny se separó de esa fuerza política, creó una fundación, él es abogado, y como abogado se especializó en la lucha contra la corrupción o en los delitos de corrupción, y la fundación que creó se especializó en eso y trabajó en develar casos de corrupción en la estructura de poder de Rusia y reveló y denunció casos muy graves de corrupción que involucran a la mismísima cúspide del Kremlin. Develó, entre otras cosas, cómo se construyó y con qué fondos una mansión gigantesca, un verdadero palacio en las costas del Mar Negro que pertenecen a Vladimir Putin, siempre a través, como todo, de testaferros. Por eso es que tuvo tres intentos de envenenamiento y finalmente terminó encarcelado en Siberia, tenía ya una condena de 19 años de prisión y con solo 47 años de edad, sin que hubiera reportada ninguna enfermedad previa, ninguna situación grave, apareció muerto en su celda. Desde ese momento, todas las miradas en Rusia, en Europa y en todo el mundo que va siguiendo los temas rusos apuntaron hacia el Kremlin. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Cómo puede impactar en Vladimir Putin? Porque él estaba recluido en Bueno, condiciones infrahumanas también, ¿no? O sea, se murió ahora, pero sobrevivió a un envenenamiento también. absolutamente. Él tuvo tres intentos de envenenamiento, decía recién. Dos fueron más leves, le arrojaron productos químicos en la cara. El tercero fue gravísimo porque lo envenenaron con Novichok. Novichok es un agente químico potentísimo, creado en la Unión Soviética en la era en que el KGB tenía a los químicos, a los científicos más especializados en crear venenos indetectables, y con el Novichok era uno de esos venenos. Eso le hicieron ingerir en Siberia, donde había ido a presidir un acto político y cuando volvía
en el avión hacia Moscú. El avión tuvo que aterrizar en otros puntos de Siberia para que lo internaran porque empezó a descomponerse en el avión. Estuvo muchos días en coma, fue rescatado prácticamente por Angela Merkel, por entonces canciller en Alemania, lo llevaron a Alemania, en Alemania le salvaron la vida, prácticamente de los umbrales de la muerte, lo rescataron los médicos alemanes, y en el 2021 tuvo la malísima idea de volver a Moscú. Había una multitud que lo esperaba en el aeropuerto de Sheremetyevo, el principal aeropuerto moscovita, para protegerlo si querían detenerlo, si la policía iba con órdenes de arrestarlo, pero el piloto recibió la orden de aterrizar en Nukuovo, el otro aeropuerto de la ciudad de Moscú, y ahí directamente bajó del avión y lo detuvieron, terminó encarcelado en esta prisión de Siberia sin que se respeten sus derechos, y la muerte va a impactar muy fuerte sobre la imagen de Vladimir Putin, porque esto ya termina de convencer al mundo de que se trata de un asesino serial. Pensemos que en estos 20 años fueron eliminados una cantidad inmensa de legisladores, opositores, líderes liberales, como Boris Golboliov, que fue acribillado a balazos, igual Sergei Yushchenko, Ana Polikovskaya, que era una periodista que fue la que denunció los crímenes de guerra que cometió el ejército por órdenes de Putin en la guerra del Cáucaso para aplastar el independentismo en Chechenia, Ingushetia y Dagestán. También fue asesinada a balazos Ana Polikovskaya, el caso de Alexander Litvinenko, ese agente de los servicios de inteligencia ruso que en determinado momento develó un caso de corrupción gravísimo que involucraba a Putin y se exilió en Gran Bretaña y fue envenenado con polonio 210, que es un agente radioactivo, y muchos más. Un oligarca que amasó su fortuna a la sombra de Putin, como Boris Berezovsky, pero después se peleó con Putin, huyó a Gran Bretaña, también apareció colgado en su departamento. Y finalmente son muchísimos los casos, es una lista interminable, pero el último caso, que lleva la firma prácticamente del autor del crimen al pie del asesinato, es Prigozhin. Yevgeny Prigozhin era el jefe del grupo Wagner, esta empresa paramilitar o empresa de mercenarios, un hombre que amasó una fortuna inmensa a la sombra de Vladimir Putin, fortuna que seguramente compartía con él. Putin hizo que el grupo Wagner esté en las principales guerras donde está el ejército ruso, por caso la de Siria, y estaba en Ucrania. En la guerra de Ucrania, Prigozhin se peleó con los generales, tenía diferencias de cómo manejar la guerra en Ucrania, y en un momento determinado Prigozhin hace la rebelión del grupo Wagner, que avanza en una caravana hacia Moscú para destituir al generalato. Y eso Putin lo tomó como una afrenta hacia su poder, lo debilitaba, y terminó Prigozhin muriendo en un misterioso accidente de aviación. Estas muertes parecen llevar la firma del autor al pie del retrato, ¿no? Si moría Navalny con solo 47 años y buen estado de salud, no puede no haber sido sino un asesinato ordenado por Vladimir Putin. Por lo menos esa es la sospecha lógica, es la sospecha que está dando la vuelta al mundo, la imagen de un presidente, el de Rusia, que ya es todo un asesino serial. Claudio, gracias por este análisis. Me quedo con eso final que dijiste, que es bastante fuerte e impactante. Veremos cómo siguen las repercusiones a nivel mundial. Que tengas buen fin de semana, nos vemos. Abrazo grande, Valeria, abrazo Humberto, buen fin de semana para todos.